En el día de hoy vamos a desarrollar parte del trabajo práctico de la ley de Coulomb. En un gramo de hidrógeno monoatómico hay la cantidad de átomos que indica el número de Avogadro. Suponga que se separan todos los electrones de los protones y son llevados al polo sur terrestre, los protones al polo norte terrestre. ¿Con qué fuerza en toneladas fuerza, se atraerán los protones y los electrones? Represente, calcule y responda. Para resolver este problema lo podemos pensar de la siguiente manera. Primero recordemos que un átomo de hidrógeno está formado por un protón en el núcleo y un electrón en su órbita. Dos átomos de hidrógeno entonces serán dos protones y dos electrones. Tres átomos de hidrógeno serán tres protones y tres electrones. 8 átomos de hidrógeno serán 8 protones y 8 electrones. Parece obvio. Y 6,02 por 10 a la 23 partículas por mol, que es lo que nos indica el número de Avogadro, significa que son 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, o sea que son 6,02 por 10 a la 23 protones y 6,02 por 10 a la 23 electrones. O sea, el número ese que está ahí, y además que es lo que nos dice el problema, que en un gramo de hidrógeno monoatómico tenemos 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Ahora supongamos que podemos separar la cantidad de protones y de electrones y quiere decir que vamos a tener 6,02 protones por un lado y 6,02 por 10 a la 23 electrones por otro lado. A esos protones y electrones los separamos. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Vamos a llevar los protones al polo norte y los electrones al polo sur. La distancia que hay desde el centro de la Tierra al polo norte se llama radio polar terrestre. La distancia que hay desde el centro de la Tierra al ecuador se llama radio ecuatorial terrestre. Pero la distancia que hay desde el centro de la Tierra a la carga Q1 no es la distancia que hay desde la carga Q1 hasta la carga Q2. A esa distancia le vamos a llamar distancia D. Le vamos a llamar distancia D y fíjense que es el doble del radio polar terrestre. Ahora vamos a ver qué datos tenemos para resolver el problema. Sabemos que hemos concentrado los protones en el polo norte y que son 6,02 por 10 a la 23 protones. ¿Qué hacemos para calcular la carga Q1, que son todos los protones juntos? Hacemos 6,02 por 10 a la 23 multiplicado por la carga de cada protón, es decir, multiplicado por la carga del protón. Es decir, 6,02 por 10 a la 23 por 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Entonces la carga Q1 vale 96.320 Coulomb. La carga Q2 se deduce de la misma forma que la Q1, es decir, son 6,02 por 10 a la 23 electrones y a eso lo multiplicamos por la carga del electrón y nos queda menos 96.320 Coulomb. Ahora recordemos que la distancia que hay entre Q1 y Q2 es la distancia D y que, como se observa claramente en el gráfico, es el doble de la distancia que hay del centro de la Tierra a uno de los polos. Así que por lo tanto tenemos que la distancia es 2 por el radio polar terrestre, es decir, 12.714 kilómetros es lo que es la distancia en kilómetros, y si a eso lo expresamos en metros nos queda 12.714.000 metros.
que necesitamos esa unidad para tener todo en el sistema internacional de unidades a la hora de hacer el cálculo. No nos olvidemos de la constante K en el sistema internacional. Ahora sí podemos reemplazar todo en la ley de Coulomb, es decir, la ley que me dice que la fuerza es igual a la constante K, constante eléctrica, multiplicada por las cargas Q1 y Q2 y sobre la distancia que hay entre las cargas elevada al cuadrado. Entonces nos va a quedar lo siguiente: 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado por la carga Q1, que son 96.320 coulomb, por la carga Q2, que son menos 96.320 coulomb, y todo relacionado a la distancia, que es a la distancia al cuadrado, que es 12.714.000 metros, todo elevado al cuadrado. Hacemos las cuentas y nos da menos 516.548,43 newton. El signo menos, recordemos que nos indica que son fuerzas de atracción. Y el estudiante ya debe saber convertir los newton a kilogramos fuerza. Recordamos que 1 kilogramo fuerza son 9,8 newton y pasamos los kilogramos fuerza a toneladas, recordando que una tonelada será 1000 kilogramos de fuerza. Ahora vamos a calcular gráfica y analíticamente la fuerza eléctrica en la carga Q1 en los siguientes casos. Como vemos, acá tenemos casos donde tenemos más de una carga eléctrica. En estos casos que les presento, yo supongo que si lo saben hacer a estos tres tipos, van a poder resolver todos los demás. Así que mucha atención a cómo resolvemos este ejercicio. Es calcular la fuerza eléctrica en la carga Q1. Y tenemos tres cargas eléctricas. Entonces veamos cómo va a afectar una a la otra. Q3, que es una carga negativa, va a atraer a Q1. Y Q1 va a atraer a Q3 porque Q1 es positiva. Pero si nosotros nos ponemos a hacer todos los vectores, se va a hacer un lío. Entonces, solamente nosotros queremos saber cuál es la fuerza resultante en Q1. Primero vamos a hacer el cálculo entre Q2 y Q1. Fíjense en que Q2 es negativa y Q1 es positiva, así que Q2 lo va a atraer a Q1. Vamos a representar esa fuerza. Q2 atrae a Q1. Por lo tanto, vamos a tener una fuerza que le vamos a llamar F12, porque es la fuerza sobre la carga Q1 debido a la carga Q2. Y lo hacemos hacia la izquierda. Recuerden ustedes que son vectores solamente si tienen la flechita. Lo hacemos hacia la izquierda porque Q2 atrae a Q1. Ahora, Q3 también atrae a Q1. Lo vamos a hacer con un color distinto para diferenciarlas. Entonces, Q3 atrae a Q1 porque Q3 es negativa. Entonces, esta será la fuerza F13. Acá, si ustedes se fijan, hice F12 un poco más corta que F13, debido a que la distancia que hay entre Q1 y Q2 es mayor. No se olviden que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y acá vamos a poder calcular una fuerza resultante entre F12 y F13. Esa fuerza resultante es la que yo estoy buscando en Q1. Si ustedes se fijan, F12 es un poco más chica y si yo la traslado son 2, 4 cuadraditos y acá yo tengo 2, 4, 5. Entonces me queda que la resultante
apenas es un cuadradito para acá, ¿sí? O sea, son esos 5 milímetros, no está a escala, aclaración. Y esta va a ser la fuerza resultante F, que estamos haciendo en color verde. Eso es lo que denominamos cálculo gráfico. Ahora vamos al cálculo analítico y para ello vamos a calcular F1,2 primero. Utilizamos la ley de Coulomb. F1,2 será igual a K por Q1 por Q2 sobre la distancia que hay entre Q1 y Q2. La distancia que hay entre Q1 y Q2, que es RA. Sobre RA al cuadrado. Y acá podemos reemplazar. K dijimos que vale acá no lo pusimos en los datos, debería estar. Una dinas, centímetros cuadrados, sobre UES cuadrado. Q1 vale 300 UES, entonces ponemos por 300 UES. Q2 vale menos 200 UES, entonces ponemos menos 200 UES. No nos olvidamos de los signos. Sobre la distancia RA al cuadrado, y la distancia RA vale 6 centímetros. 6 centímetros al cuadrado. Entonces F1,2 me resultó menos 1666,67 días. Vamos a hacer el mismo cálculo para F1,3. Entonces F1,3 será igual a K por Q1 por Q3, porque es la fuerza que hay entre Q1 y Q3, sobre la distancia RB, al cuadrado. Entonces reemplazamos, también ponemos una dina, centímetros cuadrados, sobre UES cuadrado, por Q1 vale 300 UES, Q2 vale menos 300 UES, sobre la distancia de 4 centímetros al cuadrado, que es lo que vale RB, que es la distancia entre Q3 y Q1. Entonces 4 centímetros elevado al cuadrado. Y entonces F1,3 me queda igual a ¿qué? A menos 5.625 dinas. Ahora vamos a calcular la fuerza resultante, es decir, la fuerza F. ¿Cómo vamos a hacer ese cálculo? Vamos a hacer una sumatoria de fuerzas, porque la fuerza resultante siempre es una sumatoria de fuerzas. Entonces, la fuerza F será igual a F1,2 más F1,3, pero teniendo en cuenta el signo de cada una. No me fijo en este signo que es negativo, lo de los resultados de recién. Este signo solo me indica que son fuerzas de atracción, sino que me tengo que remitir al gráfico. F1,2 apunta hacia la izquierda y por lo tanto lo vamos a considerar negativa. Entonces le vamos a poner signo negativo a F1,2. Y F1,3 apunta hacia la derecha
y entonces según nuestro sistema de referencia F13 es positiva. Siempre tengo que tener en cuenta para este caso ya el signo que va a tener según nuestro sistema de referencia. Ahora vamos a reemplazar la fuerza F. La fuerza F será igual a menos F12, donde F12 valía 1666,67. Vamos a ponerle menos 1666,67 dinas, más por más es más, así que me queda más aquí, donde F13 será 5625 dinas. El resultado me da positivo 3958,33 dinas. Si me da positivo, en este caso está bien, porque coincide lo siguiente. Acá F, la fuerza resultante, ya habíamos dicho que daba hacia la derecha. Si apunta hacia la derecha, esto tiene que coincidir con que me dé positivo. Y si hubiera apuntado hacia la izquierda, esto me tendría que haber dado negativo. Entonces ahí tenemos este ejemplo. Ahora vamos a calcular la fuerza eléctrica en Q1 en el triángulo que está abajo a la izquierda. Recordemos que la consigna nos pide calcular la fuerza en la carga Q1. Entonces, Q2 es una carga negativa, así que Q2 atrae a Q1 hacia ella, así que vamos a representar la fuerza con que Q2 la atrae. Esta fuerza que está aquí le vamos a poner por nombre F12. Q3 atrae a Q1 hacia ella. Así que esta va a ser la fuerza F13. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo hacemos la suma? ¿Cómo hacemos el cálculo gráfico? Entonces, vamos a utilizar el método del paralelogramo. ¿Cómo hacemos? Trazamos una recta que pase por F13, pero sea paralela a F12. Es decir, una recta que pase por F13, ustedes lo hacen con regla, pero sea paralela, esto tiene que pasar justo por la punta del vector F13 y ser paralela a esta otra. Yo tengo que trazar una recta que pase por F12, pero sea paralela a F13. Sin importarnos acá dónde se vaya a cruzar, lo que nos importa es que esta recta sea paralela a esta. Bueno, ahí salió parecido a paralelo. Y la fuerza resultante se representa desde aquí, desde el origen, hasta donde se cruzan las dos rectas anteriores, es decir, esta. Y acá tenemos la fuerza F, es decir, se cruza ahí en el puntito justo donde se cruzan las otras dos. Ya aquí hicimos el cálculo gráfico, no está hecho a escala necesariamente. Acá nosotros tenemos un ángulo entre F12 y F13 que lo vamos a tener que utilizar para más adelante. Este es el ángulo alfa que hay entre esas dos fuerzas. Vamos a hacer el cálculo analítico. Vamos a calcular primero F12. F12 será igual a K por Q1 por Q2, por eso es F12 entre las cargas Q1 y Q2,
sobre la distancia que hay entre ellas al cuadrado. ¿Qué distancia hay entre Q1 y Q2? Hay la distancia RA. Entonces, sobre RA al cuadrado. Después hacemos el cálculo ya directamente con la calculadora. Vamos a plantear todo primero. Ahora vamos a calcular la fuerza F13. La fuerza F13 será igual a ¿qué? A K por Q1 por Q3. Es entre 1 y 3. Esa es la fuerza F13. ¿Y qué distancia hay entre las cargas Q1 y Q3? ¿Sí? Porque siempre es Q1 por una carga por la otra sobre la distancia que hay entre ellas. Bueno, acá no le pusimos nombre a esa distancia, pero desde Q1 a Q3 hay una distancia. Acá le vamos a poner la distancia D, sobre D al cuadrado le pongamos. ¿Cómo vamos a calcular esa distancia D? Y bueno, acá tenemos los catetos y la distancia D resulta ser la hipotenusa de ese triángulo. Entonces vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. La distancia D será igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado más RB al cuadrado. Yo sé que es la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí? Y una vez que yo tengo la distancia de aquí, la voy a reemplazar aquí. Y una vez que yo la tengo ahí, voy a poder hacer el cálculo de F13. El cálculo de la fuerza F, ¿sí? Y para calcularla vamos a utilizar el teorema del coseno. Para este caso se utiliza de esta manera. Fuerza F igual a, yo voy a tener que sumar F12 más F13. F12 al cuadrado más F13 al cuadrado más 2 por F12 por F13 por el coseno del ángulo comprendido entre F12 y F13, que es el coseno de alfa. Le hemos llamado alfa a este ángulo que está aquí. Pero tenemos F12 y F13, sí, pero no tenemos alfa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular alfa, y para mí la forma más fácil de hacerlo es utilizando la tangente del ángulo. Yo sé que este es el ángulo alfa y la tangente del ángulo alfa es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto? La distancia RB es el cateto opuesto. ¿Por qué es el cateto opuesto? Porque acá tenemos los dos catetos y la hipotenusa. El cateto opuesto está siempre de frente al ángulo, por eso se llama cateto opuesto. Acá tenemos el cateto adyacente, siempre está rozándolo al ángulo. Entonces pongamos tangente de alfa igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, pero nosotros recordemos que no estamos buscando la tangente de alfa, sino alfa. Entonces alfa es la tangente a la menos 1, cuando yo la paso a la tangente de acá para acá, es la tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y para este caso, específicamente hablando, alfa será igual a la tangente a la menos 1 de el cateto opuesto es RB, la distancia RB, sobre la distancia RA. Y ahora vamos a los cálculos. Vamos a reemplazar, eso también lo pueden ir haciendo ustedes, y vamos a calcular acá. Acá la constante vale 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado. En la calculadora 9 exponencial 9 por Q1, que vale 4 microcoulomb, y estos 4 microcoulomb, micro significa por 10 a la menos, ¿sí? Entonces,
4 microcoulomb es lo mismo que decir 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Menos 2 microcoulomb es lo mismo que decir 2 por 10 a la menos 6 coulomb. En la calculadora vamos a hacer 9 exponencial 9, 4 exponencial menos 6 por menos 2 exponencial menos 6 dividido en la distancia RA al cuadrado. ¿Y cuánto vale RA? Vale 0,06 metros y hay que elevarlos al cuadrado. Y me da menos 20 en este caso me da en newtons, ¿sí? Ya que tenemos todo en coulomb y en metros. Ahora vamos a hacer el otro. La distancia D es raíz cuadrada, abro paréntesis, RA al cuadrado, o sea 0,06 al cuadrado, más RB al cuadrado, o sea 0,10 al cuadrado, cierro paréntesis en la calculadora, igual a 0,12, si redondeamos bien, es 0,1166, o sea, acá me da 0,12, estamos hablando de metros, que es esta distancia de la que estamos calculando ahí. Una vez que yo tengo esta distancia de, la puedo reemplazar aquí. Entonces nos da 12,5 newtons. Si ustedes se fijan, esta fuerza F13 nos dio menor, ya que la distancia es mayor. Y es negativa. Ahora vamos a hacer el cálculo de alfa. Primero tenemos que hacer el cálculo de alfa para recién poder hacer la suma de todas las fuerzas que están ahí. Entonces, en la calculadora pongo shift, tangente, y ahí me queda tangente a la menos 1, abro paréntesis y pongo RB, que dijimos que es 0,10, dividido en RA, que es 0,06. Cierro paréntesis y entonces me da 59,04, si lo redondeamos a dos cifras después de la coma, grados. 59,04 grados. Ese es el ángulo este que está aquí. Ahora sumamos todo aquí y vamos a obtener lo siguiente. Pongo raíz cuadrada, abro paréntesis. F12 son 20 newton, ¿verdad? Entonces 20 al cuadrado. ¿Por qué vamos a poner todo positivo acá? Porque estos me indican simplemente que son fuerzas de atracción, nada más. En cambio acá nosotros vamos a tener esos valores negativos elevados al cuadrado, y negativo al cuadrado queda positivo, o sea que directamente vamos a usar los positivos. Entonces, 20 al cuadrado más 12,5 al cuadrado más 2 por 20 por 12,5, 12,5 en la calculadora, por coseno del ángulo, que en este caso es 59,04. Aquí la fuerza me dio 28,52 newtons. Y con eso terminamos. Acabamos de hacer el cálculo analítico. Ustedes, ya sabiendo esos tres casos que le puse, creo que ya van a poder resolverlos a todos. Acá tenemos a Q1 en este caso, y Q2 es una carga negativa, así que lo atrae a Q1, lo vamos a hacer así. Entonces tenemos la fuerza entre Q1 y Q2, que le vamos a llamar F12.
y vamos a tener la fuerza entre Q1 y Q3, entre estas dos, pero Q3 lo repele a Q1 porque es positiva en este caso. Acá ustedes ven que Q3 es positiva, lo repele a Q1, así que lo hacemos alejándose de Q3. Sigue la línea imaginaria que une las cargas, pero alejándose. La fuerza F1,3. ¿Sí? Ahora vamos a utilizar el método del paralelogramo de nuevo y vamos a trazar una recta que pase por F1,3. Y vamos a trazar una recta que pase por F1,2 y que sea paralelo a F1,3. La resultante es esta. Va desde el centro hasta acá, hasta el cruce este que tenemos acá. Y acá tenemos la fuerza resultante. Ahora fíjense en el ángulo que hay entre F1,2 y F1,3. Fíjense que el ángulo ahora es E. A este es al que le vamos a llamar ángulo alfa. Para calcular F1,2 lo hacemos de la misma forma que ya conocíamos. Sobre la distancia que hay entre Q1 y Q2, ¿qué distancia hay? Es esta que le hemos llamado en este gráfico RA. Los nombres no nos tienen que marear, le podemos poner RA, DA, R1, RX, lo que sea, no nos tiene que confundir, simplemente yo sé que es la distancia que hay entre Q2 y Q1 la que va aquí. Igual, bueno, voy a hacer el cálculo ahí. Para calcular F1,3, la misma situación, sobre la distancia que hay entre ellos al cuadrado. ¿Qué distancia es esta distancia que hay acá? Le podemos poner cualquier nombre, yo ahora le voy a poner h. Esta h al cuadrado, pero yo a h no la tengo, entonces a h la voy a calcular con el teorema de Pitágoras, y una vez que tengo h la pongo acá y ya tengo el resultado. Y para sumarla con el teorema del coseno yo voy a tener que F va a ser igual a fuerza F, va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de estas dos fuerzas que están acá. ¿Tengo alfa? No, ese es el tema, porque acá ya calculamos F1,2, F1,3, bueno, ¿cómo vamos a calcular alfa? Este es el ángulo que yo necesito y mucha atención a esto. Pero lo que me va a resultar fácil de encontrar es este ángulo. ¿Sí? Este ángulo que está aquí le podemos llamar beta. Si ustedes se fijan, beta más alfa, ¿qué ángulo me da todo eso junto? Beta más alfa me da 180 grados. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero calcular alfa, alfa será 180 grados menos beta. O sea, a 180 grados le quito este pedacito que es beta. Y a beta, ¿cómo la voy a calcular? Y a beta la puedo calcular otra vez con la tangente del ángulo. Es decir, tangente a la menos 1 de cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto de beta? Este, RB. Por eso a nosotros nos pueden dar vuelta el triángulo para cualquier lado y yo me tengo que dar cuenta de eso, lo mismo. RB es el cateto opuesto de beta, está de frente a beta. Entonces, cateto opuesto sobre adyacente, ¿cierto? Sobre RA. Vamos a los cálculos. Yo ahora no los escribo a los cálculos, ustedes lo van sacando y lo van comparando. Menos 6,4 newtons. ¿Sí? Vamos a calcular H, 0,28 metros. Esto me da 0,28 metros. Nos da que la fuerza F1,3 es 2,30
metros. Ahora que tenemos eso, nos falta conocer alfa, y para conocer alfa tenemos que conocer beta. Vamos a calcular beta, 58 grados. Ahora, vamos a calcular alfa, entonces son 180 menos 58, 122 grados, 122 grados, y esto es lo que va a ir acá. Este es el ángulo. Vamos a reemplazar para calcular la fuerza F. La fuerza resultante es 5,54 newtons. Y ya podemos estar contentos que hemos terminado. Hasta la clase que viene.